Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas. Hola, la Rosario y la Anita María que ya se están uniendo. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal ha estado esa semanita? Gracias por estar aquí, a los que se están uniendo. Y tengo una súper linda invitada que estoy súper contenta de que haya aceptado mi invitación. Veo que ella anda por ahí. La voy a presentar muy brevemente porque a mí me gusta que cada invitado se presente. Y ella es Karin Larenas, de Espacio Sol Lunar, así se llama su cuenta de Instagram. Y ella es terapeuta eh, hoy en día. Eh, es amante del tarot, de la arte terapia y de varias técnicas que ella ha transitado en su vida. Tiene un podcast hermosísimo que a mí me ha encantado. Ha tenido unas invitadas preciosas donde también han contado un poco su historia. Y yo por ahí un poco la conocí a través de Instagram, de sus podcasts, y me animé a invitarla. Y Karin, amorosamente, ella aceptó mi invitación, así que la vamos a invitar a unirse. Vamos a poner aquí, a ver si ahí va la invitación, mientras llega la Karin, para que nos vayamos conectando. Hola. Hola, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Sí, yo te escucho muy bien. Acá. Sí, ¿tú a mí también? Sí, súper. Oye, estoy a todo sol aquí, pero me encanta, así que Hay que aprovechar el solcito, buenísimo. estoy Primero, gracias, Karin, un honor para mí tenerte aquí como invitada, que hayas aceptado esta invitación, porque igual yo siento que la invitación que hago igual es bien íntima, porque es hacer un recorrido en ese, que yo le llamo camino del alma, ¿no? Y gracias por haber resonado. Muchas gracias. gracias a ti, es un honor para mí también. Muchas gracias por invitarme. Qué rico como esto de las redes sociales también nos permite hacer estas conexiones preciosas, así que no, yo feliz. Muchas gracias, Clau, por la invitación. Qué lindo, sí, pues yo, mira, yo lo que estaba contando que te encontré por Instagram, sigo tu podcast a través del tarot también, que yo a mí también me encanta el tarot, de Marsella particularmente, entonces por ahí esas cosas de Instagram dice que te va uniendo a las personas afines y siento que ha sido muy así en tu caso y me gustaría que te presentara en el sentido de la pregunta de quién es Karin, la verdad es como un poco amplia, pero hoy día estamos todos sabiendo que no sabemos quiénes somos, pero eh, ¿cómo ha sido este proceso? ¿En qué está hoy día? ¿En qué estás hoy día? ¿Cómo te identificas hoy? ¿Con qué cosas? Entonces es como una presentación eh, en torno a lo que es el presente, ¿no? Sí, me encanta tu forma igual de introducirlo porque siento que tienes toda la razón, como a mí me cuesta que te dicen, ¿y quién eres? Y es como, pucha, estoy en el proceso aún y creo que nunca va a terminar, como de, en el fondo como de recordar quién soy, como volver a la esencia más profunda, porque durante la vida nos vamos poniendo tantas etiquetas que pensamos que son tan inamovibles. Así que me gusta como esa invitación a quizás presentarme como en este momento. En este momento soy, pero eh, bueno, como dijiste tú, yo soy Karin, actualmente soy terapeuta, trabajo particularmente con mujeres, pero en el fondo no es excluyente. Em, Hago principalmente tarot terapéutico con este enfoque más evolutivo y también arte terapia en este espacio, pero también soy trabajadora social. Tengo mucha experiencia laboral, mi vida anterior, como que pareciera que fuera otra vida, pero es lo mismo. Siento que yo en mi espacio terapéutico eh, hago trabajo social todos los días también, de otro lugar, pero el llamado siempre ha sido como el servir, el acompañar. Y lo hacía antes en mi consulta profesional y lo hago ahora acá en esto que quizás es como más integral
Y creo que así me definiría como me gusta acompañar y me gusta transmitir mensajes que nos hagan sentir acompañados. Y por eso también el podcast, que quizás no es un espacio terapéutico en sí, nació para escuchar historias, para inspirarnos, para acompañarnos, todos juntos, que también eso es como rico, como esta cosa circular. No me gusta decir que soy como terapeuta tanto, porque siento que me pone como en una posición medio jerárquica, sino que me gusta acompañar porque vamos juntos. Te acompaño un rato a atravesar este proceso y luego tú sigues también, si finalmente cada uno es el experto de su propia vida. Así que por ahí. Me encanta, qué lindo lo que dices. Voy a rescatar dos cosas aquí. Y para comenzar como esta conversación de hacer este trayecto, para ti también hacerte un poco recapitular ese camino del alma que en algún momento nos damos cuenta que somos, yo siempre llamo almas exploradoras. Vinimos a hacer una experiencia aquí y cómo partió tu experiencia. Desde muy niña, cómo fue ese proceso, desde que comenzaste a desarrollarte en la sociedad, porque allí pasa todo un tema, ¿no? Cuando uno se encuentra con la sociedad, con los sistemas, con las formas que estamos como un poco, no tenemos muchas alternativas cuando niño, ¿verdad? De elegir. ¿Cómo fue todo ese proceso y ese periodo para la Karen? Oye, qué lindo esto, igual como decir esta recapitulación, porque a veces, o sea, todo es como un puzzle. Finalmente, y empiezo a pensar como, ¿cuándo partió esto? Bueno, quizás siempre, pero claro, como que si no lo observamos, cuesta ir haciendo ese tejido, ¿cierto? Yo creo que sí, que siempre tuve como, primero estas ganas como de ayudar, entre comillas, muy de niña, como querían, algo me llamaba como al servicio hacia otras personas, en los juegos, o si siempre he sido como muy sensible además. Entonces, como si alguien estaba muy triste, al tiro quizás no accionaba tanto, pero me tocaba muchísimo los animales y todas esas cosas. Pero también soy una niña como media solitaria. O sea, soy como sociable, pero introvertida. No sé, una mezcla medio extraña de contrastes. Entonces, tenía mucho tiempo para mí sola. Y vivía en una casa muy grande. Entonces, y con puros adultos. Tenía primos que venían y iban y todo, pero era también algo no constante. Entonces, yo creo que ahí como entre tener que inventar tu mundo infantil para entretenerte, fui descubriendo como eh, todo lo que realmente encendía mi llamita. O sea, apareció el dibujo, me gustaba mucho leer y tenía acceso a libros, porque mi abuelita, yo veía con mi abuelita en ese tiempo, le gustaban mucho las novelas, y yo creo que no eran libros como tan para niños. Yo muy chica leí, por ejemplo, no sé, La Casa de los Espíritus, cosas que no entendía ni para qué lo que estaba leyendo, pero siempre como conectaba con que habían cosas más allá, como algo más, de emociones complejas, como el ser humano es complejo, y eso me llamaba muchísimo la atención de investigar. Quizá en la adolescencia siento que, bueno, como decís tú, nos vamos encontrando la vida, la vida nos va como moldeando, esta cosa como de medio pertenecer, eh, y ahí quizás me perdí un tiempo. Tuve todo un tema con mi voz, porque yo hablo como, o sea, se me escucha, tengo 33 años, pero si alguien solo me escucha cree que tengo, no sé, 18. Antes, cuando era chica, decían, hay un adulto, ¿aló? Así como cuando estaba yo, hay un adulto en la casa, y yo tengo 25. Era Wow. todo ese tema como que yo siento que me fue alejando, me fue apagando mi voz, fue apagando esa curiosidad. Um, y que quizás en esa etapa como media adolescente no lo viví tanto así, pero cuando ya me tocó entrar a la universidad, salir de la universidad, me di cuenta como, wow, todo lo que me perdí de mí, porque me tocó empezar a hacerme cargo de mí como adulto. Y ahí me empecé a dar cuenta que todo esto de dibujar, de la creatividad, de lo que me gustaba como investigar acerca de las personas, había estado medio escondido en algún lugar. Y también todo lo que había callado mi voz.
como literalmente, porque me daba vergüenza hablar en público, o sea, que tener que disertar, esas cosas de ese estilo, uf, me ponían súper ansiosa. Como la voz literalmente, pero también lo que yo quería decir, como para no incomodar o no de repente decir cosas que los demás no entiendan, me polaricé hacia el otro lugar, como muy academia, muy como no lo concreto, todo lo que es consciente, como estas cosas, incluso de lo emocional me agotaba, como la gente que era muy, muy sensible, me agotaba, era como, ay, ya, yo todo como muy cuadrado, muy concreto, muy a la tierra, y eso era estar reprimiendo absolutamente todo lo otro que yo había dejado escondido. Así que bueno, ahí estudié trabajo social, que era una cosa, me ayudaba como a sentir esto que estaba aportando, pero, o sea, si yo pienso actualmente como en las cosas que mi niña quería hacer, habría estudiado diseño, habría estudiado danza, habría estudiado literatura, no sé, mil cosas. Siempre sentí que mi camino estaba para ese lugar, pero me había pegado esta otra vuelta. Y el mundo laboral, trabajé 6 años en atención primaria de salud, además, como trabajando mucho en salud comunitaria y salud mental. Fue hostil, pues, fue duro. Llegó un momento en que ya, yo diría que como a los 28 años, dije como, ya basta. Quizás yo siempre creo que es como post mi retorno de Saturno en ese momento. Bueno, eso lo supe después, Claro. después, en ese momento no tenía idea, pero ya me gustaban un poquito las cosas como más espirituales, entre comillas, pero lo mantenía todo súper escondido, o sea, ni mis amigos, ni en mi trabajo, todo era como muy, muy, muy desde lo aquí superficial, pero no lo compartía tanto. Bueno, y me pasaron miles de cosas, experiencias que medio transpersonales también en ese lapsus, y yo diría que lo último, como el último punto para decirme ya esto se quiebra, la última torre que tuve que derribar, eh, fue la pandemia. Fue la maternidad y la pandemia, porque mi hija nació el 15 de marzo del 2020. Entonces yo me vine a la Wow. con una recién nacida a encerrar por un año completo. Y, y ahí me encontré conmigo, en ese encierro, en el puerperio, en la transformación profunda que implica la maternidad. Fue como quiero sostener esta vida que llevo, eh, o realmente todo lo que me pulsa interiormente, que siempre me está hablando, esa voz que siempre yo sé que está ahí, ese corazón que siempre está latiendo, ya no aguanta más y necesita que le haga caso, en el fondo. Por eso siento yo que para mí es como un recordar, porque no es que yo esté, bueno, sí, desde lo teórico aprendemos, investigamos, no sé, leemos sobre tarot, aprendemos registro acástico, no sé, mil cosas, sí, aprendemos cosas, pero lo que hacemos con eso es solo un puente para recordar quiénes somos en esencia, y por eso también me gusta tu nombre de este espacio, como el camino del alma, que finalmente es como de retorno, ¿cierto? Sí. Así que ¿Ves? algo así resumiría como, como un Wow, qué viaje. lindo el recorrido. Sí, qué lindo el recorrido porque ahí uno se empieza, lo que te decía, pues cuando uno recapitula o mira hacia atrás, se da cuenta cómo todo fue un camino que había que recorrer para vivir esas experiencias, para empezar a darse cuenta dónde sí y dónde no. Yo siempre, bueno, cuando uno se da cuenta de eso, ya empieza a vivir las experiencias desde otro lugar y empieza a cuestionarse las cosas, a decir realmente esto es solamente lo que hay y no se puede hacer de otra manera. Eh, realmente a esto vine, yo en un momento me pregunté, ¿a esto realmente vine a trabajar X horas y en un lugar que a veces no me gusta y no quiero ir o que siento que ya no me está aportando nada, que fue mi caso? Pero en realidad darse cuenta que sí hay un servicio detrás, sí hay unas ganas de colaborar, de ayudar y de servir al otro, eso es súper lindo porque sí se manifestó siempre, o sea, el servicio social en ese sentido fue un guiño, ¿no? Un guiño, oye, pero vamos a trabajar con personas, así que mira, vamos a partir por aquí, te dijo el alma, para que lo aterrices y te des cuenta
cómo realmente quieres ayudar a las personas y desde qué lugar. Y Mm. eso ha sido súper bonito como lo fui percibiendo en tu conversación y lo que decías de tu voz, que es tan importante la voz, pero esa voz tan inocente que tienes, yo así lo voy a tildar, pero no, no por ser niña, sino que porque le devuelve la inocencia a las personas, al otro. Eso, oye, hay dulzura también en las personas. Y para mí eso es lo que tú transmites. Desde que yo te escuché, hay mucha dulzura detrás de tu voz. Más que una niñez o una infantilidad, no, es dulzura y esa inocencia que todos tenemos que volver a encontrar, ¿no? De Sí. vivir desde ahí. No, y lo que tú dices, como, o sea, por eso lo mencioné como en este trayecto, porque hay muchas otras cosas que pudiera como hacer de resumen, sobre todo el último tiempo, como aprendí a leer tarot, que fueron cosas muy raríficas, pero que me pasaron. Pero el tema de la voz es fundamental, y fue fundamental en los primeros momentos como de este gran salir del cascarón, digo yo, así como cuando el huevito se rompió y dije como ya basta, porque siempre fue súper tema, incluso a los 21 yo tuve cáncer de tiroides, como Wow. muy chakra garganta aquí, así haciendo totalmente como, por favor, habla. Justo a los 21 años me pasaron cosas bastante profundas como en mi vida personal. Eso fue un año como bien complicado, entre los 19 y los 21 más o menos. Y resulta que después me operaron, gracias a Dios estuvo súper a tiempo todo, me hicieron el tratamiento correspondiente y ya está, pero siempre me quedó esa sensación de como que mi cuerpo necesita, o sea, mi voz necesita ser expresada, porque fue bien como, fue tan decidor como esa sensación de darme cuenta que habían cosas que yo misma me estaba reprimiendo porque me daba vergüenza cómo sonaba mi voz. Y ahora, después de mucha agua bajo el puente, imagínate, tenía 21, tengo 33, poder tener un podcast y que la gente me escuche es Wow. súper liberador. Entonces, Mega liberador. Mira, aquí te están diciendo la Josefina, no quiero dejar pasar estos comentarios porque van en torno a esto, dice ahí Karin, mi corazón, tu voz totalmente, así como, es como, y aquí Alma Arte, holística, dice, me encanta esa dulzura y fue lo que me llamó la atención de la Karin también, expresa mucho amor y lo expande, es que es eso, yo también cuando escuché la primera vez a la Karin fue, wow, cuánta dulzura hay detrás de esa voz. Y claro, ahora tú me dices, tuviste un cáncer de tiroides, como el cuerpo te dice, oye, no me rechaces, esto es, aquí estamos y te avisa, y bueno, a veces como un poco violento, por suerte tú dices, claro, fue todo a tiempo, te diste cuenta, tomaste como las riendas en el fondo y dijiste, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo enfrento? Y aceptar lo que uno tiene como, como regalo, porque eso es, o sea, es un regalo porque con tu voz vas a impactar y vas a llegar a las personas y a los corazones de las personas que tienes que llegar y no a otras. Ese es un filtro que hace tu alma para que conectes con las personas correctas. Y y, así como hace miles de filtros. y eso me costó un montón entenderlo, como por eso vuelvo como a lo que te decía antes, como del recordarnos, del cómo somos en esencia, porque nos pasa igual un poco como en esto cuando empezamos como a despertar la conciencia y todas estas cosas, que uno también empieza como a pensar que las personas que son más espirituales son de determinada manera, o hablan de determinada manera, o dicen ciertas palabras, o se visten, y quizás mi forma de ser no sé, al principio digo, como cuando yo abrí esto, porque igual eso fue un tema, como abrir espacios lunar, tuve caleta de meses sin que apareciera mi cara, como como que mi vida anterior no se mezclaba con esta, así muy, muy parcelado. Sentía igual que quizás esto mismo, por ejemplo, de mi forma de hablar, no iba a ser como tan, todo me costaba un mundo, pero siento que ha sido como atravesar ese miedo, volver a abrazar que esto soy yo también y este es mi lugar.
para transmitir. Mi voz es parte de mi herramienta. Y una vez alguien me leyó los registros acá, chicos, la única vez que lo he hecho en la vida, y me dijo como, y yo estaba como en esta lucha, como te decía antes, la sensibilidad me desbordaba tanto que yo la tenía súper reprimida, y la gente sensible, y eso me agotaba montones. Y cuando la gente me decía que yo era tierna, me cargaba. Ay, pero ¿por qué me está diciendo eso? Porque yo full lo rechazaba, yo no quería ser esa persona cercana, como, porque eso era lo que me estaba llamando y mi ego quería que yo me quedara y no cambiara, entonces no, me quedara parapetada en esta cosa seria, como, ¿cachai? Y ella me dijo como, ¿por qué está tu registro? Te dice, no sé, no, yo no soy lectora de registro acástico, entonces no tengo como la experiencia de que, cómo me lo dijo, no me acuerdo, pero me dijo como, te están diciendo que la ternura es parte de tus regalos. Y ese fue como, claro, como un nuevo quiebre. Y ahí me empecé a atrever a mandar lecturas de tarot por WhatsApp, porque en ese tiempo ni siquiera, eh, como me daba vergüenza todo, no lo hacía ni por Zoom ni nada, había hecho presenciales nomás previa a la pandemia, pero muy como entre amigos cercanos, y, y la empecé a mandar por audio de WhatsApp, pues imagínate, mandaba audio de 8 minutos, la gente escuchándome hablar todo el rato, y yo, o sea, si no hubiera comprendido que eh, hay cosas que uno tiene que abrazar de uno porque están aquí Sí. trágicos, no me habría atrevido tampoco nunca a hacer estos primeros pasos que son ahora como ya Espacios Lunar es mi proyecto y tiene harta proyección más allá de mí también, entonces como que después nuestros proyectos pasan a tener su vida propia, entonces Claro. siento eso muy rico como de haberme atrevido a sumar esas partes de mí que yo quería puro rechazar, que estaban llamándome. Wow, qué lindo. Oye, ¿y cómo nace tu proyecto Espacio Sol Lunar? Y cómo, cuéntanos, pues, cómo llegó el tarot. Mm, Eh, ya, porque sí, es el alto. tarot es muy, está muy, yo le digo, está muy, todavía encuentro yo que está a veces muy, no sé cómo expresarlo, muy mitificado. Muchas personas me han dicho que les da miedo el tarot. Es como, entonces cuéntame cómo llegó a ti, cómo empezó tu proyecto. Bueno, a mí me Eh, da pánico, te voy a decir al tiro. O sea, además de lo que contaba antes, como que yo viví siempre con muchos adultos y todo, eh, tengo una línea como materna de mujeres muy, muy presente en mi vida y además todas son muy espirituales en distintas disciplinas. Pero, por ejemplo, mi bisabuela era muy, muy católica. Mi abuelita es católica, no tan muy, pero católica. Y mi mamá es súper evangélica. ah, Entonces, bueno, comprenderás que todo lo que tenía que ver con cualquier mancia era algo satánico, o sea, ni siquiera claro. era pensado. Yo crecí como con esta mixtura de religiones, pero también siempre muy como desde el deber, desde lo que es bueno y de lo que no. Entonces el tarot me llamaba pero profundamente la atención. Cada vez que yo veía una carta, no sé, las revistas, de repente esas revistas que leíamos cuando éramos chicas y salían como las cartas, ya, yo así, pero fascinada, pero me daba pánico atroz, pánico. Y nunca me leí las cartas, nunca nada, tenía un montón de amigas en la universidad que se iban a leer el tarot y yo no, 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 hasta que estaba en una situación, en un almuerzo, en un momento, en una de las primeras cosas como para salirme de mi caja que hice, que fue estudiar arte terapia, que yo pensaba que iba a estudiar arte terapia, pero lo iba a llevar a mi trabajo. Era como salirme de mi cajita, pero ya no tanto tampoco, porque el arte terapia era algo que yo además había utilizado en mi vida para mis propios procesos de sanación, entonces estaba como ahí medio bordeándolo, pero no. Pero resulta que en ese curso que me metí a arte terapia estaba lleno de brujas. Era el arre. Y una de ellas sacó el tarot de Marsella, además, y yo no lo conocía, solo conocía el Rider. Y el Marsella o sea, lo vi y me flechó. Como desde la otra esquina lo vi y dije, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son esas cartas? Y me acerqué así con mucho miedo. Y ella fue la primera persona que me leyó las cartas.
y estaba Ah, aprendiendo y después me llevó, o sea, en algún momento pidió si alguien quería ir como para que ellos practicaran, como de consultante para que ellos practicaran. Y fui y conocí a su profesor y me flechó él también, así fue como, oh, yo necesito saber cómo hacen, cómo dicen lo que me dicen, cómo está pasando esto aquí en este momento, cómo se está constelando toda esta información a través de estas imágenes. Y empecé a soñar con el tarot de Marsella, se me aparecían canciones, se me aparecía en la calle, se me aparecían cartas de póker, así como cosas que nunca me habían pasado. Y estudié tarot y sentí que siempre había hablado el lenguaje del tarot. No, no te podría decir como claro, nada más. Fue como, siento que no tuve que aprender nada. Nuevamente siento esa cosa como del recordar. No tuve que aprender exacto. nada. Fue como, el tarot hablaba el mismo idioma que hablaba mi alma. Y, y siempre lo Eran sentí. viejos conocidos. Y tampoco nunca tuve que hacer esa distinción como en mi forma de leer el tarot, como, ah, no voy a hacer predicciones o voy a ser terapéutico, como que siempre me salió decirlo de esta forma en presente, siempre para que la persona trabaje como un espejo en el fondo. Claro. Entonces después, cuando ya yo empecé a hacerlo, ahí tuve que empezar a hacer esta distinción porque la gente me preguntaba cosas que eran más como predictivas y eso a mí no me acomodaba. Y ahí como que le puse como el apellido, así como terapéutico. Pero para mí el tarot siempre ha sido como lo que hago, como que Claro. no sé cómo explicarlo, es como ayudarte, ser un puente para que tú te mires a un espejo sin velos. Finalmente, las lecturas de tarot más power, así como más transformadoras, para mí como lectora y para los consultantes, por lo que me cuentan, son las que ellos ya sabían. Es como, yo ya sabía todo esto, solo necesitaba que alguien me lo dijera o verlo Claro. y ya, ¿cachai? Y esa cosa como de ser canal o solo el medio para que esa conversación interna suceda, y yo lo encuentro Claro. pura magia. Es muy mágico todo lo que transmite un tarot. A mí también me gustan mucho los oráculos y También. descubrir ese lenguaje que hay ahí detrás y que te puede, y no es que te puede, te comunica cosas tan certeras, tan... Yo no sé cómo explicarlo. A mí me pasó un poco lo mismo, es como que para mí también fue un lenguaje bastante conocido, bastante familiar. Eh, sí, tengo una mente muy ingeniero, soy ingeniero, así que de repente a mí yo le tengo que dar a mi mente información y hacer como la que estudio, porque si no me juzga mucho. Entonces yo le doy ahí unas píldoras, que aparte me gusta también, así que en ese sentido no tengo rollos, pero sí, es un lenguaje tan álmico. Es eso, es que es el alma hablándote a través de ese lenguaje o la imagen, ¿no? Los símbolos, ese lenguaje más onírico. Es como que siempre hubiera estado. Y, y no, o sea, yo te digo, yo no tuve que estudiar, sí, no tuve que estudiar nada como en el sentido como metafórico, pero mi luna está en Géminis, entonces a mí estudiar me fascina. Y estudiar como cuando aprendí tarot, ya, fue como, wow, fue como real, wow para mí. Y ahí aprendí, mi primer profesor era como más de la escuela como de Jodorowsky. Entonces después dije como, ya, pero quiero salir de esto un poco. Entonces he estudiado con gente que es como súper esotérica o como muy bruja, las mancias, no sé qué. He estudiado con gente que es súper psicológica y se va como más a lo junguiano. Siento que eso me ha encantado, como de poder investigar tanto para poder yo tener mi propia propuesta sobre el tarot. Y después que yo sentí como que ya había leído un montón, bueno, después me lancé en plena pandemia con las lecturas por Zoom, que igual fue un momento difícil, pero también yo lo agradezco muchísimo, porque quizás yo en vivo nunca me hubiera atrevido a hacer esto y a renunciar a mi trabajo y a poder vivir un poco del tarot, que así fue como partió todo. Lo demás ha ido Imagínate. gracias a ese primera puerta que me abrió el tarot. Entonces,
me atreví también a hacer mi escuela. Y ya este año estamos terminando la tercera generación y yo siento que eso es algo que también le transmito a mis alumnas, como yo les voy a enseñar todo lo que he acumulado, todo lo que sé, toda mi experiencia, pero para mí el leer tarot no puede obviar la subjetividad de la persona que lo está interpretando, porque es un arte también. Entonces siempre como que las invito a eso. Yo no creo en eso como de que tienes que estar como casi que súper iluminado y con todos tus chakras lo más alineados para leer el tarot y no sé qué, casi que como mil rituales y ser como un canal súper neutro, porque somos seres humanos también. Nunca vamos a poder ser ese canal súper neutro y creo que ahí el principio de la sincronicidad toma muchas formas, como tú decías, nombraste los oráculos y yo creo que la vida es súper oracular. El Sí, consultante llega a mí, la conversación que estoy teniendo con él es parte del mensaje y es también exacto. para mí y lo que él ve en las cartas, por eso yo trato siempre de mostrárselas y así también quiero que mis alumnas construyan su propia forma de leer el tarot, su propio lenguaje. Y eso lo encuentro maravilloso porque el tarot es así de plástico, así, y el tarot de Marsella más. Yo soy fan. Vamos. Yo amo el Rider, igual lo leo y lo tengo. Lo uso harto para mí porque me gusta, lo encuentro súper lindo. Pero el tarot de Marsella tiene esa cosa eh, misteriosa que no le pertenece a nadie, que no tiene autor conocido. Por lo tanto, yo siempre creo que nos pertenece a todos. Como que Claro. el lenguaje está ahí, el acceso. Y me encanta, uf, yo hablar de tarot es como no me para nadie. Sí, por eso hago clases, porque me pagan por escucharme hablar de tarot. Claro, Es como no, es mi trabajo. maravilloso. Y ese es el objetivo, ¿no? Después es poder enseñar aquello que ha conectado con nosotros. Y una cosa que voy a rescatar ahí, que nos pasó también, porque la semana pasada tuve un taller de oráculos presencial. Y también salió eso al tema, que finalmente esa sincronía, esa ley de atracción que se genera a través de estas cartas, eh, finalmente el consultante que llega a ti porque tú tienes el mensaje para entregarlo, porque tú eres la persona que va a interpretar correctamente para ese otro ser el Ujú. mensaje que le toca. Y por eso hay que confiar en que uno está recibiendo a las personas correctas para leer, hacerle una lectura y que esa persona también está llegando y resonó contigo porque te tiene que transmitir esa persona el mensaje. Es súper importante saber que eso funciona, así es, la sincronía es perfecta y, y confiar en los mensajes. También pasa mucho que a veces los mensajes en inicio no tienen mucho sentido, pero que después en el caminar uno se da cuenta, wow, mira lo que me dijeron y Sí, ahora lo entiendo. Entonces, abrirse un poco a eso, a mí me encanta cómo lo explica, porque es un lenguaje tan del mundo, ¿no? No hay una sola, yo les decía a las chiquillas, no hay un solo significado para una carta. Y ojalá no te la aprendas de memoria, porque si no te limitas a expandir tu propia sabiduría y lo que la carta te quiere transmitir en ese momento para esa persona. yo siempre le digo igual a las chiquillas que van a mis cursos, como aquí no les voy a recitar los 78 significados de las cartas, eso cómprense un libro. Lo que vamos a aprender a leer, así igual que los niños. Y podemos contar historias después de lo que estamos viendo y cada una quizás va a encontrar dentro de un mismo marco, porque estamos hablando de arquetipos, ¿cierto? Imágenes que universales que todos compartimos, pero dentro de ese mismo marco alguna va a encontrar una sutileza y la otra va a encontrar otra sutileza y ahí radica la magia también, como decía adelante. Y decías tú también, la sincronía que sucede cuando alguien va a ti, a que tú le leas las cartas, eso esconde una magia también. Igual que cuando vais caminando en la calle y no sé, alguien dijo algo, sonó una canción, viste un rayado. Es como
la vida también es oracular en ese sentido. Nosotros a veces no estamos tan disponibles a escuchar los mensajes, porque obvio, estamos todos en distintas etapas y el proceso también es muy, muy cíclico siempre, o sea, a veces estamos súper conectados y a veces nos perdemos para encontrarnos y así, y la vida tiene que hablar más fuerte. Entonces, Claro. hay que estar ahí como también en eso, como cuando de repente nos empiezan a pasar cosas, los mensajes se empiezan a repetir y uno se resiste a escucharlos, el universo empieza como a gritar también para que tú le escuches. Entonces, qué rico es que no llegar a esos lugares. Es difícil, pero qué rico es empezar a escuchar lo más sutil, como es posible también, como transitar más amorosamente todos nuestros cambios. Y ahí por eso también me gusta como pensar en leer el tarot desde el amor, porque también me pasa que lo que decías tú delante, hay gente que le tiene miedo porque ha tenido mala experiencia. Convengamos que así como en las mancias que a veces dice que son charlatanería y cosas, charlatanería hay en todos los lugares, también hay médicos, también hay abogados, ingenieros, trabajadores sociales, Hay de hay todo. los rubros, hay personas que su trabajo no lo hacen desde el amor, pero si uno lo hace desde el amor, aún cuando proyectes cosas, porque yo creo que igual esa línea como entre lo predictivo y lo terapéutico a veces es difusa, porque hay cosas que el tarot te está diciendo, que la energía se dirige hacia un lugar, pero te está diciendo como tú puedes cambiar eso si quieres o lo Exacto. puedes potenciar, es como no está escrito en piedra, es tu opción movilizar esta energía. Aún pasando eso, siempre puede ser desde el amor, no como esto tajante de que, no, es que te va a pasar esto, o Claro. eh, siempre podemos encontrar la forma de transmitir el mensaje desde el amor y si la persona está preparada para recibirlo, lo va a recibir en el momento y si no, como decías tú también, va a llegar igual cuando sea necesario. Quizá va a tener que gritar un poco más el mensaje, pero eso también es parte de las experiencias de cada uno. Sí, súper importante. Y desde tu experiencia, Karin, con el tiempo que llevas haciendo lecturas, ya sea individuales o tus clases, ¿cómo describirías, eh, como para que las personas entiendan, cómo les puede ayudar una terapia a través del tarot, una lectura terapéutica o de carácter evolutivo? Eh, ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo, puede hacer las personas? ¿A quiénes son aptos a veces para hacer ese tipo de ir a ese tipo de terapia? O sea, yo creo que cualquiera, lo último, yo creo que cualquier persona. Y saber también, y esto es algo muy personal igual, como yo no siento que el tarot sea una terapia en sí. Yo Mm, siento, porque también, o sea, un proceso terapéutico es un proceso. Y una lectura de tarot va a ser una hora. Quizá esa hora para ti va a ser lo que necesitabas para activar tu proceso y no vas a necesitar nada más, o quizás lo que te pasó en la lectura lo puedes llevar a una terapia psicológica, por ejemplo, y trabajarlo, porque a veces una lectura de tarot puede ser súper profunda y develar temas que, o sea, necesitas seguir trabajando en tu vida. Yo creo que cualquiera puede, ¿ya? Participar de una lectura de tarot, porque como decía antes, para mí es como mirarse en el espejo, pero un espejo que no te va a mentir, como un espejo que te va a mostrar esa parte hasta escondida y te va a mostrar la luz también, y eso que ya sabías pero que no querías reconocer. Es como levantar el teléfono y hablar contigo, pero sin la claro. mente que te está diciendo todo el tiempo como, no, no, esto no, no, esto sí, no sé qué. Y ese puente como de diálogo interno es lo que la lectura de tarot te propone, habitar ese espacio, con el tarotista, claro, como un intermediario. Y preguntas, yo soy de la, también es personal, porque yo creo que la práctica de tarot es muy personal, pero también yo soy como de esos tarotistas que no le pone tanto cuestionamiento a la pregunta, ¿ya? Porque ¿quién soy yo para que la persona me insiste en preguntarme si va a volver con su ex o no? Y yo sé que esa pregunta nada que ver para mi forma de leer el tarot. No soy yo así como decirle, ay, no, es que no me preguntes eso porque es una tontera, porque quizás para la persona no lo es, pero sí eh, creo que es muy importante ayudarlo a encontrar los porqués, como, Mm, ya, podemos preguntar eso, pero también ¿qué hay detrás de esa pregunta? Y ahí empieza como, bueno, no sé, es que igual estoy insegura, a veces quiero volver, lo estoy inventando ya, pero quiero volver con mi sí.
porque no creo en el fondo que pueda volver a encontrar el amor, supongamos. Entonces empezamos a trabajar esos lugares que finalmente son más importantes. Quizás la persona, ya, si va a volver o no va a volver, cómo está la energía disponible para eso, puede que le sirva, puede que no, pero más quizás va a encontrar poder sobre ella misma para accionar su presente y transformar su futuro en observar qué le genera esa inseguridad respecto al amor o qué cosas podría trabajar en este momento respecto a los vínculos, desde dónde vienen quizás estos temores. Entonces, más allá de cuestionar la pregunta, creo que como un tarotista como conectado con este enfoque más terapéutico, lo que ayuda es a que la persona vaya planteando las verdaderas preguntas, como que están abajo de a veces lo que traemos a primera instancia. En mis consultas generalmente la gente viene sin preguntas. Ay, es que no sé. Mm. Entonces yo le digo, bueno, veamos. Saco cartas y le digo un poco lo que veo y ay, sí, esto y no sé qué. Igual eso es rico, como dejar un poco que el tarot hable. Es complejo porque podemos abrir 300 temas, pero generalmente yo confío mucho en que el tarot va a hablar lo que la persona realmente necesita en ese momento y un poco le entrego eso también al misterio. Pero creo que nuestro trabajo como tarotistas es ayudar a la persona a hacerse las preguntas que quizás no se atreve, pero no a Sí. cuestionarle sus preguntas. Entonces, Mm, lindo, me encanta cómo lo dices, sí, es tal cual, porque detrás de algo tan, podría decirse, poco importante o muy importante para la persona, pero una pregunta tan simple como decir, claro, voy a volver o no con mi ex, hay un mundo detrás de todo eso, hay toda una historia y el tarot abre esas puertas, como tú dices, o los oráculos en general abren esas puertas y te hace hacerte las preguntas que uno no se atreve a hacerse, a mirar un poquito más allá qué hay detrás de todo eso. Cuéntanos, Karin, tus talleres, tus cursos, sesiones, ¿qué tienes para fin de año o ya para el próximo año? Hoy estamos en noviembre, se nos fue, pero este sí, pasado, pero veloz total. Eh, velocísimo. bueno, la verdad es que como estoy leyendo Ah, los comentarios, sí, igual. A ver, leamos primero. Aquí que había. La sí, es que Valentina dice, ¿cómo no adorarte? Debe ser una amiga tuya, la Valentina. Y Sirena Acuática dice, ayudarle a las personas a hacerse las preguntas que uno no se atreve a hacerse. ¿Qué es eso? Sí. Por eso a veces yo creo que igual da miedo, porque te abre unas puertas que tú no has querido ni mirar que hay allá adentro. Entonces, sí, pero siempre, o sea, no siempre, pero yo creo que siempre se puede hacer con amor, aunque no siempre se haga con amor. Como que, y además, por ejemplo, a mí si me pasa que, no sé, por ejemplo, en temas, yo también estudié ancestrología, entonces también hago harto tarot ancestrológico, que es algo como que, no es como que una propuesta que yo haya dicho como, oh, lo voy a hacer así, sino que empezó a surgir también, como empezó a surgir esta mezcla en la consulta, harta pregunta sobre el linaje, sobre qué onda mis papás, porque finalmente casi todas nuestras cosas vienen desde nuestra crianza, entonces empezó a aparecer eso ahí dando vueltas y hay temas hay sesiones que han sido muy profundas de trabajar con la energía de los padres a través del tarot, pero hay otras que han sido tan profundas que la gente me dice, ¿sabes qué? Yo hasta aquí, porque no quiero seguir profundizando. Y eso es súper válido también, o sea, no porque yo esté viendo algo como tarotista, por ejemplo, tengo como el deber como de decirlo. Creo que hay un límite súper importante y por eso la lectura sí. es un diálogo. Es un diálogo constante. Lo que yo veo, lo que la persona me devuelve, lo que vamos construyendo juntos. Finalmente yo, como digo, soy el puente entre que la persona se habla a sí misma y si la persona no está lista para abrir esa puerta, yo cambio la pregunta, nos vamos para otro Exacto. y será más adelante cuando ella esté lista. Y eso. Ay, lo que me preguntaba de fin de año, bueno, Sí. eh,
Estoy como reformulando un poco mis cosas. Dejé de hacer, hacía talleres de arte terapia, que era algo que me gustaba muchísimo hacer, que eran como procesos grupales, pero muy chiquititos. Mi grupo siempre son chiquititos, de 6 máximo, porque son terapéuticos. Entonces yo quiero es trabajar con grupos que sienta que puedo sostener. ¿Y Y eso lo hacías presencial o online? no, todo online, ha sido todo Ya. online. Entonces, bueno, ahora en eso estoy un poco como, el llamado a la presencialidad ha sido como bien intenso, entonces estoy como reformulando y dejé de hacer los talleres de arte terapia, pero quizás en el verano hago uno nuevo, como un poco renovado, porque igual como que a la gente le gustaba participar de estas cosas a través con otro lenguaje, po, del dibujo, de la expresión artística, del modelado, poder también conversar con nuestra alma. Y, y ahí quizás hago eso, pero lo que sí o sí está siguiendo permanentemente es las clases. En marzo comienza la cuarta versión de la formación en Tarot de Marsella, son 6 meses. Igual yo traigo otros tarots para contemporáneo y siempre vamos comparando con el Rider porque es el que más conoce la gente. Pero yo enseño de base Marsella porque lo amo. Como, o sea, estoy enamorada del tarot de Marsella. Y, y hay un círculo de prácticas que está activo, que es para tarotistas. Todos los martes nos juntamos y hacemos laboratorio, experimentamos con el tarot, nos leemos a nosotras mismas, respondemos dudas, he hecho harta como reconexión con los arcanos menores, porque sé que son un poco más complejos, obviamente, porque no están tan ilustrados. Así que hemos estado trabajando arte eso para gente que ya lee el tarot, pero que quiere profundizar. Y lo último que como que voy a lanzar, que todavía no lo he podido lanzar, es un acompañamiento individual más largo. Porque por esto que te decía, para mí, o sea, el tarot y todas mis otras herramientas, la arteterapia, la ancestrología, etcétera, eh, siento que pueden ayudar muchísimo, pero más que una sesión, como que siento que con el a veces me quedo corta. Hago una sesión y podríamos continuar. Entonces estoy desarrollando como un programa de acompañamiento que se llama Recordar, porque ese es el sentido al final, como ayudarnos, acompañarnos a recordarnos. Sí. Todavía no lo lanzo de forma tan definitiva, pero ya he tenido algunas consultantes que son 4 sesiones donde con distintas herramientas vamos trabajando los objetivos de la persona, pero en un proceso ya más continuo, para que también la persona pueda salir como no solo con la información, sino con la haberla trabajado. Porque yo de una sesión de tarot salgo con un montón de info y me la llevo para casa y es como, ya, pero ¿qué hago con esto igual? De repente, Claro. wow, yo les mando la grabación y todo porque es mucho de recibir, es muy profundo lo que se remueve. Entonces, la idea de esto es como también poder acompañarlos un poco más en el proceso de trabajar todas esas cosas que van surgiendo. Pero ahí estamos, como replanteándonos. Qué Yo dejo que lindo, qué el lindo. canal crezca igual, como te digo, tiene vida propia, así que lo que me va pidiendo, Sí, ahí le que se voy. expanda. Sí. Naturalmente, porque claro, uno a veces trata de esforzar y es lo que tú dices, ese proceso de empezar a escuchar lo que las personas que se acercan a ti van necesitando también, lo que tú dices, una lectura o lo que sea. Yo también hago numerología y ahí hago cartas natales numerológicas y la información que se entrega es tanta, y yo creo que después hay un trabajo que hacer después con eso, o sea, ¿qué hago con toda esta información? Porque si la voy a escuchar y la voy a guardar en el cajón, la verdad que no sirve de mucho. Y lo mismo con la lectura de tarot. O sea, si yo fui a preguntar por algo y toda esa información finalmente la recibo, me entra por un oído, me sale por el otro y lo guardo y sigo igual, eh, realmente para qué. Y generalmente yo también he notado, y ahí coincido mucho contigo, que las personas necesitan como un proceso más largo para los que quieran profundizar en ciertos aspectos que se revelaron en ese momento o que recordaron en ese momento y para poder hacer como el proceso completo de llegar como a puerto, ¿no? Con todo esto. Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, todo el proceso que es de empezar a reconocer el propósito, la misión, eh, lo que me desafía en la vida para yo poder tener otras herramientas y poder pararme frente a las situaciones, circunstancias,
eh, personas que me van a mostrar todo eso en mi vida y me van a acompañar de buena o de mala manera, como según lo cataloguemos, pero que en el fondo también son impulsos que nos llevan hacia nuestra misión, hacia nuestro propósito, a enfrentar nuestros desafíos. Y si yo no conozco que eso es parte de mi camino del alma, es que lo voy a ir rechazando todo el tiempo y se me van a empezar a repetir las cosas. Exacto. Entonces, todo un proceso. Y estas herramientas a mí me encantan. Me encantan porque son todas, van a apuntar a lo mismo. Y coincido contigo, insisto, en eso del acompañamiento después de una sesión inicial, porque eso es como solamente un inicio, un atisbo de lo que podría suceder después. Así que me encanta que te lo estés planteando. También como depende tanto de la persona, porque hay gente, como decía, una sesión de tarot le cambia la vida. Ya, ok, Claro. ya está, depende. Otra hay gente que necesita más tiempo. Distintas cosas van surgiendo, entonces también me gustaría tener esa posibilidad como de acompañar un poco más procesos que se abren en una sesión. Y como dices tú también, finalmente todas las herramientas, como todos los caminos por donde iniciemos, yo siento que terminan en el mismo lugar, ya sea la Exacto. astrología o la numerología, siempre nos van acompañando hacia esta voz nuevamente interna, hacia observar esas partes, como dices tú, que rechazamos. O sea, si nos pasamos toda la vida rechazando eso que está dentro de nosotros en vez de integrarlo, eh, no somos libres, po, porque yo rechazo esto, entonces me voy a ir a este otro extremo y no sé qué, y no sé qué. ¿Soy realmente libre? Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque lo estoy rechazando. Cuando yo digo como que esto es parte de mí, lo observo, lo trabajo, lo integro, lo trasciendo, sé que está. Y es como que también yo siempre les digo como a las chiquillas del curso, el tarot a veces nos ayuda a ver lo que no estamos mirando del camino. Si yo estoy caminando y me encuentro con una, o sea, no veo la piedra, me tropiezo, me tropiezo, me tropiezo. Pero si yo la veo, por último decido, eh, Claro. le doy la vuelta a la piedra, la saco si puedo, me la echo al bolsillo, pero la veo. Y en esa primera observación, que sería como el autoconocimiento, como esta gran palabra, ¿cierto? Como el camino del autoconocimiento, que es mirarnos, en el fondo, volver a observarnos. En ese primer reconocimiento ya empecé este viaje. Lo vi. El trabajo de integrar, ahí alguien dice como, ¿cómo se integra? Uf, se integra todo. Ni la Coti. Claro, si tuviéramos como quizás la respuesta definitiva a eso, sería todo súper fácil. Cada uno de nosotros tiene un recorrido, un camino, una experiencia, recursos, dones, obstáculos que atravesar, y por eso los procesos de acompañamiento son tan vitales, porque hay tantas cosas que no podemos hacer solo. El autoconocimiento no es un camino que se tenga que vivir en solitario, aun cuando se llama autoconocimiento. Al final, Claro. igual somos nosotros mismos los que tenemos que ir al interior, pero eso no significa que nos tenemos que aislar, sino que el camino de autoconocimiento lo podemos vivir todos juntos en tribu, y eso es tan lindo. Por eso los círculos son tan bacanes y compartir y hacer grupos terapéuticos, nos acompañamos en el viaje hacia nosotros mismos, hacia integrar. Es mucho más poderoso en grupos, de hecho, porque te ves reflejado en el otro, si al final somos todos parte de lo mismo, estamos viviendo distintas experiencias aparentemente, pero en el fondo, como te dicen los espejos, los reflejos, una experiencia a veces me habla de mí también, entonces una experiencia de un otro, entonces hacer esto también a través de grupos, grandes o reducidos, como a uno le guste, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora y además se generan ahí los vínculos. Ahí nos ponen, dice, me encanta esto de acompañarnos en tribu en el viaje de integrar. Claro. Y para integrar, yo ahí respondiéndole un poco a la Coti que nos preguntaba, lo primero es reconocer, darse cuenta. Claro. Y de ahí uno empieza un camino, pero si uno ni siquiera se ha dado cuenta, por ejemplo, que está repitiendo patrones o está repitiendo la misma historia y no se ha parado a cuestionar qué pasa, eh, antes de eso no puede suceder nada. Entonces, lo primero es ese autoconocimiento, de saber qué está sucediendo. Y estas herramientas, el tarot,
que es el protagonista hoy día, te ayuda a ver un poco más allá de lo que uno percibe, porque uno también está como un poco, eh, por decirlo de alguna forma, entrampado o limitado por su situación, y cuando uno no es capaz de ver más allá, es una herramienta muy poderosa a través de otra persona que te acompaña con esa herramienta. Entonces Ujú. ahí dice la Josefina, dice, me pasa mucho eso, que llegan mujeres a mí. Quizás se le cortó Ah, sí, sí, se le cortó ahí. para armar proyectos. Parece que todo Sí, esto se viene encargando. Oye, está escribiendo cortado la jueza, pero sí, entiendo como... sí. esperemos a ver si sale otro mensaje. Esperemos a ver si aparece Pero, otra parte. eh, Para eh, armar como- proyectos. claro, o sea, como les decía antes, esta metáfora como de la piedra en el camino, si no la veo Claro, nunca, no sé con lo que me estoy tropezando. Entonces, el sí, primer paso siempre es el observarme. Y para ese observarme, el tarot puede ser una ayuda, pero puede ser también una psicoterapia, puede ser también exacto. una lectura numerológica, puede ser también, no sé, o sea, los caminos son tan diversos como somos las personas. Y nada, yo siento que todo lo que es como esto es así, esto es la verdad, esto no sé qué, ahí ya no es, porque la verdad está aquí. Los Claro. otros son medios para llegar a esa verdad. Sí. ¿Qué Y dice? las cosas estaba completando, que sí, que llegaban personas que querían emprender y al final se convertía en una terapia porque, claro, aparecían los miedos, las creencias. Exacto. Podemos llegar a distintos lugares como a encontrarnos con esas cosas que nos están permitiendo ser en el fondo nosotros. Y aquí, por ejemplo, llegan la José, que es como guía holística desde emprendimientos, como que llegan a ella y aparecen las creencias. Finalmente somos eso, estamos todo el tiempo como observándonos al acecho, ese concepto que viene como de ahí de la enseñanza de Don Juan, me encanta ese libro, como de estarnos observando, de dónde viene este miedo, de dónde viene esta, es realmente mío, está impuesto, de repente son cosas heredadas, mochilas que nos cargamos por la lealtad que tenemos, ¿cierto? A nuestra Claro. historia, a los lugares de donde venimos, a la sociedad en la que estamos, y no podemos desconocer nuestros entornos. Pero cuando nos miramos, yo veo mi mochila que está cargada y empiezo a poder decidir qué cosas le voy a sacar. Y Sí, esa magia. exactamente, tal cual, Cari. Mira, ya estamos en la hora, Cari, no te quiero quitar más tiempo. Se pasó volando todo esto. Así que te dejo estos últimos minutitos para que, no sé, por lo que tú nos quieras contar, los que quieras, algún mensaje para todos los que nos están escuchando ahora y los que nos van a escuchar después, en la grabación. Te dejo abierto el espacio, invitación, lo que tú quieras. Sí, no sé, la verdad. Ay, estoy muy emocionada. La verdad te quiero agradecer muchísimo porque primero me regalaste como esa oportunidad para hacer un recorrido y eso es Ay, muy, qué lindo. ¿no? Tiene que ver con esto también, con empezar a mirar, es como Sí, el ermitaño que se permite mirar hacia atrás para integrar su historia y después sí. iluminar hacia el futuro. Así que primero te agradezco mucho eso, Clau. Y no sé, quizá algo como que no comenté, pero me llena también de orgullo es que, eh, bueno, el tarot trastocó tantos niveles de mi vida que también me lancé, hice una, así como me lancé a hacer el podcast, que sin ser periodista ni saber nada técnico, sin ser diseñadora ni nada, como que recuperé esos dibujitos que hacía cuando era niña en mi puerperio y hice una baraja de arcanos mayores. Ay, Y sí, eso nos faltó contar, sí, po, me tienes siento razón. soy madre de una baraja de arcanos mayores que es además muy tierna, como es muy de niños. Entonces, como todo esto que hablábamos al principio, que yo rechazaba Sí. no ser presente en esta baraja, eh, No. ya las últimas copias de esa baraja, porque después ya tengo otros proyectos. Entonces, en mi tienda, que Espacio Celular también tengo ahí como una tienda, lo digo como babara, pero en la Navidad y eso voy a tener quizás Sí, pues. asociados a la baraja y también, por ejemplo, si alguien quiere regalar una lectura de tarot o regalar algún curso, esas cosas también de repente son súper bonitas como para que ahí vayan a cachurear la página web. Y eso nomás, pues solo agradecerte de esta Ah, historia linda. muchas gracias, Cari, por esta conversación. Me encantó porque salieron muchas cosas bonitas
Y yo me llevo así como el mensaje de reconocer lo que portamos, lo que traemos y honrarlo también y Ujú. ponerlo al servicio, porque finalmente es eso. Eh, Vinimos con muchas cositas, con muchos regalitos que a veces no nos gustan, pero cuando los entendemos y comprendemos su propósito es muy diferente y podemos eh, aceptarlos e integrarlos plenamente. Así que esa es la invitación, a que todos hagan ese ejercicio, que busquen ese acompañamiento a través de la herramienta con la que resuenen, porque eso es súper importante, y con la persona que resuenen. Si les gusta probar, prueben, y en el fondo es encontrar esos caminos, porque el alma ya nos está llamando a tomar nuestro lugar, le digo yo siempre. Así que tarde o temprano va a empezar a hacer ruido y cada vez es más ruidoso y no tenemos que llegar al momento crítico. Tenemos que empezar a tomar como responsabilidad de lo que vinimos a hacer a este mundo y a esta vida antes. Ya darnos cuenta que todos vinimos con un proyecto. Así que esa es la invitación. Sí, me encantó, súper de acuerdo, me encantó. Gracias, Así que Linda. muchas gracias a todos, todos los que nos acompañaron por sus comentarios, sus preguntitas, se agradecen siempre. Y gracias a todos los que nos van a ver después también. Gracias a ti, Karin, por haber estado aquí, por aceptar esta invitación. Así que todos invitados a seguir a Karin, a ver sus cursos, sus talleres, si resuenan. A escuchar Así el que podcast. al podcast que está en Spotify. ¿Cómo se llama el podcast? No me acuerdo, se llama también Espacio Sol Lunar. Igual, sí, muy, Ya, muy original. perfecto. Sí, sí, yo ya lo tengo ahí guardado, entonces me aparece automático. Así que eso, vayan a escucharlo. Hay unas entrevistas muy bonitas que ha hecho Karen. Así que un abrazo grande y eso, nos vemos. Besitos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos.